Cuando lo viejo se convierte en nuevo y lo nuevo en viejo. Ese es el nombre de la exposición en la que estoy presente, la cual es obra del artista Guillermo Quintana, uno de los grandes exponentes de las artes visuales, demostrado a través de los diferentes trabajos que ha hecho en el ambiente urbano. En cada una de sus creaciones busca dar un sentido de cambio en el entorno, el cual saque a la gente de lo cotidiano en cualquier momento del día, como es el caso del movimiento urbano Pájaros Callejeros y sus distintas intervenciones en cualquier lugar. En esta esquina es como la guarida del pájaro, ¿no? Su saco, sus fotografías que eran las imágenes que estaban antes, la olla para cocinar, cuando le hacen llamadas telefónicas. Es como darle toda esta parte al personaje del pájaro, y lo que hago es muy pop. Lo que trato es de no repetir las piezas, aunque sí se repite constante el pájaro, que es la única repetición que hay de la imagen o la iconografía. Todo lo demás siempre es único. Las latas son únicas, las televisiones son únicas. Antes había una radio con una banca, y lo interesante para mí es cómo la gente toma lo vuelve el objeto del deseo y se lo lleva, ¿no? El hecho de que tengas la valentía de llegar y llevarte algo que pues para mí no tiene tanta significancia a nivel pieza, y ellos lo vuelven pieza y es como a fuerza, ¿no? Sí, tengo aquí ya mi pieza de esta instalación y me apropié de ella, ¿no? La verdad, esta es una continuidad hacia un proyecto que hizo una chica del ESAI, una alumna. Hace esta primera intervención sobre el espacio, en el cual ella pone muebles antiguos, guayaberas, sillas, pantalones de yeso. Al ver cómo ella interviene en el espacio y cómo funciona realmente esta esquina, al ver cuando ya la quita, me incito a mí mismo a continuar con esta instalación. Le pido permiso al señor de la casa, me dice que no hay ningún problema, y la idea es continuar esto. Todo este arte recorre las calles de nuestro bello Mérida, así que si te encuentras con algo parecido, ya sabes quién lo creó. Reportando para Enterarte, Shirley Ojeda.